Buenas tardes, bienvenido a este acto de presentación del libro Andalucía, el basurero del Estado español, de Manuel Rodríguez Guillán. Esta es la tercera sesión de presentación que tenemos aquí en la Casa de la Provincia. Tengo que agradecer a la Casa de la Provincia, a su organizador y a su coordinador, de hacer a este espacio para uso público, nunca mejor dicho, que además el Ateneo Republicano de Andalucía, y aprovecho para agradecerlo también, lo ha utilizado como una especie de sucursal de la Feria del Libro. Hay determinadas temáticas y a lo mejor determinados autores y autoras que no hemos tenido cabida este año en la Feria del Libro, y gracias a este espacio y al empeño del Ateneo Republicano de Andalucía, como digo, pues ha sido posible que estos actos se celebren en este espacio. Aprovecho también para recordar, ya que estamos en el principio, que el día 31 el Ateneo cierra su ciclo de presentación o de apoyo a la presentación de determinados libros con el libro de Pisarello, que se hará en la Espacio Unía a la 1 de la tarde. ¿Vale? Bien, por si os apetece y estáis interesadas en asistir. Bueno, pues gracias a todas y a todos por vuestra presencia, y paso sin más a presentar tanto a las personas que están en esta mesa como al autor, como digo, como a la obra, y a su prologuista y a su epilogista en este caso. Bien, esta tarde estamos aquí en un acto que yo considero que es una invitación a reflexionar sobre lo que significa en la práctica algo que hemos oído muchas veces, que es que la subalternidad política y la dependencia económica de Andalucía. Yo creo que esta obra es un claro ejemplo, recoge ejemplos y hace reflexiones para ayudarnos a entender esta cuestión. Y no solamente, como digo, lo que significa la subalternidad política y la dependencia económica, sino cómo en Andalucía se hace carne y a veces sangre el proceso colonizador desde el Estado español. Se trata también, en cierto modo, de desvelar lo dañino que resulta este estado de cosas para el pueblo andaluz y cómo se oculta toda esta cuestión, cómo se oculta toda esta materia, todos estos elementos y sus consecuencias a través de un discurso mediático oscuro completamente y perverso, que se forja a partir de, como el autor explicará, de patrocinio, a partir de corrupción y a partir de manipulación informativa. La obra se llama Andalucía, basurero del Estado español, y puedo asegurar que no se trata ni de una exageración ni de una metáfora. No se trata de una manera, de un decir por decir, o de una manera de decir la cosa, ni se trata de algo que se puede considerar en sentido figurado, como digo, ¿no? El título alude a una realidad tan cruda, podríamos decir, como velada. Manuel ha hecho un trabajo exhaustivo de documentación a través de los textos periodísticos, porque en parte, como decía, se trata de desvelar todo ese entramado que oscurece la realidad andaluza, esta cruda realidad andaluza, y lo ha hecho con una estructura sencilla, pero en mi opinión muy eficaz. El libro podríamos dividirlo en 3 secciones aproximadamente, cada una de ellas con 3 capítulos. La primera sección, que es una mirada sobre casos concretos, de manera que se presenta al lector todo aquello de lo que se va a hablar. Se presentan hechos y se hacen referencias importantes. Ejemplos concretos de las instalaciones especialmente contaminantes y que son dañinas además para la salud de las personas. La justificación del título se hace también en esta primera sección, etc. En la segunda sección se habla de las dinámicas del tratamiento informativo que se da a todas estas cuestiones, y se desvelan pues, las falsedades, esa triada que se supone que es el
el fundamento de lo que se dice el nuevo desarrollo andaluz, que de nuevo no tiene nada, de desarrollo creo que bastante menos, que es el asunto del turismo, el asunto de la minería y el asunto de la agricultura, ya no intensiva, sino superintensiva. El capítulo 7 sirve de alguna manera de bisagra, sirve de nexo de unión entre lo anterior y lo que sigue, y enlaza por tanto estas dos primeras secciones con la sección tercera, donde se habla ya de cuestiones todavía más concretas. Se habla del triángulo de la muerte, se habla de lo que oculta el humo de los polígonos industriales y de la presencia y las consecuencias de la presencia de las bases militares norteamericanas en nuestra tierra. Bien, esto es grosso modo lo que yo puedo y debo decir de la obra, porque además delante de su autor sería una osadía, cuando no una cierta falta de respeto incluso, ¿no? Pero sí quería, en primer lugar, pasar la palabra a Manuel Delgado Cabeza, que está sentado aquí a mi izquierda y que es el protagonista de la obra. Yo quiero decir solamente una frase en relación al pensamiento político y económico de Manuel Delgado y a su obra, y también a lo que de alguna manera él recoge y analiza en el prólogo. Y es una frase que yo la he tenido siempre presente desde que la conocí, se la escuché la primera vez. Manuel suele repetir que Andalucía se ha especializado en el perder. Una frase sencilla, contundente, que tiene un gran calado. Tengo que decir que Manuel Delgado, para quizás las pocas personas que hay aquí que no lo conozcan, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Lo ha sido, lo es todavía. Creo que el tema docente nos va a acompañar mucho tiempo, afortunadamente, por supuesto. Pero no es un profesor de economía ni es un economista al uso, es decir, no es de ese tipo de economistas que intentan justificar el actual estado de cosas, de ese tipo de economistas que se refieren a la economía y a los mercados como elementos sujetos a leyes ciegas e impersonales, sino que no es de ese tipo de economistas que compone frases en las que el sujeto no aparece o es un sujeto abstracto, ¿no? En todo caso, yo cuando he ido conociendo lo que Manuel escribe, siempre me dice para mí misma una regla personal que, bueno, la puedo comentar aquí por si sirve. Manuel Delgado es uno de los pocos economistas, hay alguno más, pero hay uno de los pocos economistas a los que yo entiendo cuando hablo. Entonces yo decidí que los economistas a los que no entiendo, pues realmente no son de fiar. Y no son de fiar porque muchos de ellos lo que hacen es, aposta, elaborar un discurso oscuro que oscurece la realidad para poder así justificarla. En definitiva, la persona que ahora va a hablar a continuación es una persona que tiene un discurso claro y diáfano que ayuda a comprender y que ayuda a desvelar los mecanismos económicos precisamente que tiene a Andalucía en ese estado de subalternidad política y de dependencia económica. Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Pura, por esta presentación. Ahora sí. Sí. Digo que gracias, Pura, por tu presentación tan generosa. Y yo aquí pues le tengo que dar el protagonismo al autor, que hoy es el protagonista, de modo que voy a ser muy breve. Quiero simplemente expresar mi satisfacción porque podamos asistir hoy aquí a la presentación de un libro como el que ha escrito Manuel Rodríguez, que es un libro que, como ahora trataré de comentar, pues me parece que tiene mucha enjundia y que nos interesa mucho leer. Es un libro que desarrolla un aspecto de la realidad andaluza en el que venimos insistiendo algunos desde hace ya bastante tiempo, que es el papel de vertedero que juega la economía andaluza, que es un papel complementario al papel de extracción y apropiación de riqueza desde fuera.
Son dos papeles complementarios, pero que tienen una cosa en común, y es que los dos papeles son generadores de daños ecológicos y daños sociales que el discurso de la ideología económica convencional oculta detrás de lo que podríamos decir el velo de lo monetario. ¿Y cómo lo oculta? Pues, por ejemplo, utilizando la ideología del desarrollo y dándonos unos indicadores que son monetarios que indican para el sistema que estamos por detrás, pero no nos dice nada de lo que hay detrás a su vez de esos valores monetarios. O también utilizando la metáfora de la producción, de manera que llamamos producción a lo que es una mera extracción y así ocultamos los daños porque presentamos solamente los valores añadidos y no los valores sustraídos dentro del proceso. O utilizando diferentes procedimientos dentro de esta ideología que permiten ese encubrimiento del que estoy hablando. El libro tiene dos características que me hicieron a mí pues decirle que sí a Manuel cuando me planteó escribir el prólogo, porque me pareció un libro muy interesante en dos sentidos, sobre todo. Tiene muchos aspectos que aquí yo no voy a entrar en ellos, pero en primer lugar es un libro que nos permite y nos facilita, si le prestamos atención a lo que dice, si lo leemos con atención, que tomemos conciencia no de lo que nos pasa, no tanto de lo que nos pasa, sino sobre todo de el por qué nos pasa, dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí, que es lo que nos interesa para poder en algún momento tener capacidad de entender la envergadura de la transformación necesaria para sacar a Andalucía de la situación en la que se encuentra. Y luego, esa toma de conciencia ya Blas Infante venía insistiendo hace más de 100 años en que era absolutamente imprescindible para que el pueblo andaluz pudiera tener un cierto protagonismo en esa transformación. Fuera protagonista, quería él, de esa transformación. De manera que hace más de 100 años ya decía Blas Infante, ha llegado la hora de que Andalucía despierte y se levante, pero todavía ni hemos despertado 100 años después, ni nos hemos levantado. Por eso es tan imprescindible, más que necesario, es imprescindible este tipo de textos que nos ponen por delante en qué situación nos encontramos y sobre todo cuáles son las raíces de los problemas que tenemos. Y luego la segunda cuestión que también me parece muy importante es que el libro de Manuel contribuye a ir deconstruyendo una interpretación de Andalucía que se hace en contra nuestra. Una interpretación de Andalucía que se hace desde unas gafas que se construyen en el norte y que nos hacen a nosotros ver nuestra realidad según los intereses o según le interesa a quien ha construido esa gafa. De modo que ahí hay detrás una ideología que nosotros, yo diría que no tenemos que deconstruir, sino se podría utilizar la palabra demoler. Tenemos que demoler esa ideología, que es una ideología y una racionalidad colonial, una ideología y una racionalidad de conquista, se podría decir claramente, de conquista. Bien, el libro de Manuel contribuye entonces, como ha dicho Pura hace un momento, a desvelar cómo se van
generando, pero también a la vez ocultando los daños ecológicos y sociales que se derivan de su especialización, sobre todo en el caso de la minería, que es, digamos que el campo más abundante del libro, aunque se tratan otros temas, pero el ámbito de lo minero es importante dentro del libro. De modo que se intenta desvelar cómo se ocultan los daños, sobre todo centrando la atención en el poder mediático, que es un poder que se pone al servicio de una manera evidente, leyendo el texto de Manuel, que muy bien documentado, creo que no hay ninguna duda, se pone al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Manuel entonces presenta cómo hacen los medios, cómo utilizan los medios su poder mediático para condicionar, para manipular la realidad y presentarnos una realidad que siempre favorece las actividades de las grandes corporaciones. Manipulación descarada a veces de la información, silencio para ocultar lo que está pasando, encuestas que se manipulan, etc. En realidad es una denuncia contra unos medios de información que llegan al cinismo de proteger unos intereses que se permiten el lujo, por ejemplo, y esto lo cuenta Manuel en el libro, de establecer esas grandes empresas que están destruyendo social y ecológicamente el entorno, de establecer en los mismos sitios donde lo están destruyendo premios de periodismo medioambiental patrocinados por ellos, por ejemplo, ¿no? De modo que el libro de Manuel es una denuncia a ese comportamiento mediático que legitima una serie de agresiones contra lo ecológico y contra lo social. Pero no solo eso, es también, aparte de una denuncia a los medios de comunicación, una denuncia a un sistema político o a unos dirigentes, en principio unos dirigentes políticos locales de la Junta de Andalucía y también del gobierno central, que son absolutamente cómplices. Esto me parece que es una dimensión del libro muy importante, que son cómplices de todas estas agresiones, que se ponen sistemáticamente también al servicio de ese poder que tienen las grandes corporaciones y de sus intereses. Esto, digo, creo que es una dimensión del libro que me parece políticamente muy interesante. Y entonces Manuel va descubriendo ahí una trama, que es una trama muy compleja en los diferentes casos que va tratando, que puede decirse que es una trama académico, porque la universidad también juega su papel contribuyendo a estas agresiones que decía, académico, mediático, político y corporativo. Hay un conjunto de fuerzas que articulan ahí una maraña en la que abunda la corrupción y que está dominada por una élite económica, la de las grandes corporaciones, que no tiene absolutamente nada que ver con Andalucía, que es ajena y lejana a Andalucía, de manera que digamos que lo local juega, como siempre aquí, un papel subalterno en toda esta trama. La coartada que se utiliza para justificar intentar justificar que nos conviene todo esto que está pasando es siempre la coartada del empleo y de la creación de riqueza, teniendo que poner la palabra creación los dos términos creación de riqueza muy entre comillas, aunque no podamos entrar, se
seguramente Manuel comentará y concretará más muchos de estos aspectos que yo estoy comentando. De modo que se presenta como imprescindible la actividad económica de la empresa, que lo que nos va a dejar es un paisaje y un panorama absolutamente desolador en muy pocos años. Esa es una experiencia que tenemos y que se nos oculta en todo esto. Los andaluces ya tenemos una experiencia muy importante porque nuestro subsuelo ha sido desde hace muchos siglos objeto del deseo de intereses foráneos. De manera que esa experiencia, por supuesto, no se hace presente en ningún momento. Como se trata de que desconozcamos nuestra historia, el desconocimiento de nuestra historia no es baladí, tiene un objetivo, y es que no sepamos quiénes somos para así no tener conciencia de lo que nos está pasando. Yo este verano he hecho un informe para Ecologistas en Acción. Félix también ha estado en este asunto y he podido conocer una historia que, si hubiera que calificarla, pues diríamos que es una historia o una película de miedo, porque todo lo que se va leyendo, todo lo que se va conociendo, pone los pelos de punta. Se trata de un informe con motivo de que Minas Las Cruces, que es uno de los sujetos que aparecen analizados en el libro de Manuel, Minas Las Cruces pide a la Junta de Andalucía una ampliación para hacer un proyecto que requiere una serie de condiciones. Minas Las Cruces, de momento no se llama Minas Las Cruces, sino aquí, porque es una multinacional. El nombre de la matriz es First Quantum y es una compañía canadiense. Llegó aquí en el año 2005, empezó a funcionar. Y en ese año 2005 pidió a la Junta, la Junta es la que le tiene que dar el permiso, pero quien tiene que vigilar esto, digo perdón porque voy a hacer un pequeño paréntesis, quien tiene que vigilar esto es Madrid, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tiene su sede en la en la Puerta del Sol, ¿no? Que es donde la debe tener. En Madrid entonces se encargan de vigilar el agua que gasta la empresa. Pero la empresa pidió 180.000 metros cúbicos a utilizar. Y después ha habido denuncias y se ha demostrado que desde el principio estaba usando algo así como 6 veces más la cantidad que había utilizado. Pero no solamente es una cuestión de cantidad, sino que en el año 2008 hay una investigación y se prueba que hay contaminación por arsénico en acuíferos que están utilizando los pueblos de los alrededores, y la empresa, pues judicialmente, hay entonces una suspensión judicial y una condena. La condena se le hace a los que se utilizan como cabeza de turco, que son los 2 dirigentes que pagan el pato, por decirlo de alguna manera, pero poco después se le da otra vez el permiso a la empresa para que siga funcionando. Y sigue la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir informando de que se le han permitido 180.000 metros cúbicos de agua y está utilizando más de 1 millón después de este acontecimiento del cierre. Sigue utilizando más de 1 millón de metros cúbicos de agua. Ahora pide un proyecto que significa utilizar 15 veces más del agua que tenía concedida, más de 3 millones
de metros cúbicos de agua. Eso significa que hay que modificar la legislación vigente en temas de agua para que eso pueda ser posible. Y para saltarse la ley, porque eso es lo que significa el permiso que se le va a dar, perdón, que ya se le ha dado, para saltarse la ley tiene que declarar la Junta de Andalucía el proyecto que presenta Miran las Cruces, proyecto de interés público superior, y lo ha declarado. Han declarado el proyecto de interés público superior. ¿Cuál es la coartada? La coartada es, como siempre, el empleo. Las Cruces pidió en el año 2005 un permiso para utilizar agua y para sus actividades con la petición, con la promesa de que iba a crear 160 puestos de trabajo. Y para eso pidió también unas subvenciones. Las subvenciones fueron de 53 millones de euros. Si nosotros ajustamos la cuenta, pues resulta que nos salen, para todo el tiempo que ha estado funcionando, los 160 puestos de empleo y los 53 millones de euros, saldría cada empleo a 1.600 euros mensuales, que no los gana como media el que está empleado en la compañía. Quiere eso decir que esos puestos de empleo que se han creado en esta compañía los hemos pagado nosotros, pero además de eso estamos permitiendo que estropee el medio ambiente y que esa actividad impida que puedan surgir otros proyectos que interesen y que estén mucho más cerca de los intereses de la gente. Bien, pues de todo esto trata el libro de Manuel, desarrollando de una manera muy meticulosa y muy bien documentada todas las historias que cuenta. Por eso creo yo que es importante que haya textos como el de Manuel, que nos digan dónde estamos y sobre todo, como decía antes, cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso yo lo único que me queda ya es felicitar a Manuel por el libro y desear que lo lea mucha gente y que esto tenga algún efecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación voy a presentar brevemente a Félix Talego, profesor de la Universidad de Sevilla del Departamento de Antropología Social. Y yo a Félix lo conozco hace bastante tiempo y siempre lo he visto trabajando, y hay que agradecerle, creo, su labor en términos de aclarar lo que se esconde detrás de la confusión interesada, por ejemplo, entre empleo y trabajo. Su labor como ecologista militante y su apostolado, porque los que defendemos la renta básica universal e incondicional me parece que hacemos ya este tipo de trabajo, se le puede llamar apostolado laico, ¿no?, en favor de la renta básica. Todo ello Félix lo hace con su habitual talante de hombre tranquilo y con su manera didáctica de enseñar las cosas. Y bueno, en el epílogo lo que hace es reflexionar sobre cómo se ha usurpado la voz pública a la ciudadanía por parte de los medios de comunicación y qué consecuencias tiene esta usurpación. Así que Félix, cuando quieras. ¿Ahora se escucha? Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Cura. Y claro, por supuesto, gracias a Manuel por permitirme participar de su proyecto haciendo el epílogo del libro, ¿no? Yo había tenido contacto con Manuel algún tiempo antes, pero desconocía que estaba haciendo la investigación. Cuando se puso en contacto conmigo la primera vez fue para pedirme algunos recortes de prensa que por circunstancias él sabía que yo tenía y que no lograba por otros cauces, ¿no? Y ahí fue nuestro primer contacto y tuve conocimiento de su proyecto y claro, mostré interés por él, puesto que son temas que me ocupan como Manuel Delgado, como cura desde hace mucho tiempo y en el que vengo implicándome, ¿no?
en parte en mi labor docente, en parte como activista, como ciudadano que no quiere permanecer al margen de los problemas de su tiempo, ¿no? Entonces, pues, luego ya me pasa el texto y me invita a hacer el epílogo, y bueno, cuando yo leo el texto, pues es una enorme satisfacción, porque primero es un texto de un enorme rigor de investigador, es fácil de leer, él se ha ocupado de que el texto tiene formación en comunicación, y entonces es un texto que es fácil de leer desde el punto de vista literario, incluso a veces que, decía Manolo, que hay en estos asuntos que él trata a veces como casi una trama de terror, casi a veces, ¿no? Ahí hay muchos asuntos oscuros, demasiados asuntos oscuros, y él, en pasajes del libro, parece que estuviéramos leyendo una trama que no es de ningún modo literaria y que no es ficción. Se dice muchas veces que la realidad supera la ficción, y en estos casos, y Manolo inicia, y desde aquí también aprovecho para invitarlo a continuar, sé que quiere seguir con estas indagaciones, inicia un proceso de desvelar, de sacar del fondo todo lo oscuro que hay en esto que se llaman los megaproyectos, ¿no? Yo no voy a ocupar mucho tiempo, pero la ocasión del libro y la ocasión que nos hace concurrir aquí me va a permitir plantear dos cuestiones muy brevemente. Una es que este análisis de Manuel, que es un análisis de un especialista en comunicación, en medios de comunicación, en las corporaciones que controlan los medios de comunicación, o lo que a mí me gusta llamar desde hace mucho tiempo medios de formación de masa, la expresión que usaba Agustín García Calvo, ¿no? Pues es una invitación a reflexionar sobre la idea de producción, porque el discurso dominante, tanto de los poderes públicos como de las corporaciones, que como ha explicado Manuel, llegan desde muy lejos aquí y luego se vuelven o se van otra vez muy lejos cuando han dejado un terreno devastado o cuando han conseguido que se habilite aquí un basurero, por ejemplo el de Nerva, que es el basurero industrial más importante de Europa actualmente ya, y hay un proyecto aprobado para aumentar con mucho la cantidad de residuos tóxicos y muy peligrosos que están llegando ahí y que van a llegar. Entonces todo eso nos invita a reflexionar sobre el concepto de producción. Manolo explica muy bien, aquí lo ha mencionado con brevedad, pero en sus escritos lo tiene perfectamente explicado, que el discurso hegemónico y el planteamiento hegemónico de la economía tiene repercusiones muy distintas en el territorio, y Andalucía, efectivamente, está situada en el sur. Le toca la peor parte en el reparto del pastel. Pero ha habido durante mucho tiempo un discurso que denunciaba las posiciones subalternas de determinados territorios, las posiciones coloniales o colonizadas de determinados territorios, como lo es efectivamente Andalucía, y sin embargo encomiaba, estoy hablando de, por ejemplo, la teoría del centro-periferia, etc., encomiaba los logros que la producción llevaba a cabo en el norte, en el centro, que se decía entonces, ¿no? Una visión más radicalmente crítica de la producción lleva también a ver que en el norte se produce también mucho daño, de muchos tipos. Daño al respeto que nos merecemos las personas entre nosotros y al respeto que merecemos al medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que el libro de Manuel nos invita también a eso y a otra cosa, porque su indagación, su investigación, como ha explicado también, como ha mencionado bien Manuel, es una investigación que se centra en las publicaciones de los medios, fundamentalmente escritos, pero también hay análisis de las televisiones, de Canal Sur fundamentalmente, de la radio andaluza pública y de otros medios de radio y de televisión privada, ¿no? Y claro, ¿a qué conclusión se llega entre líneas en el texto de Manuel? A que está bien organizada una usurpación, otra usurpación, que es la usurpación de la palabra pública,
que yo diría, y quien me conocéis, Manolo Pura, sabéis mi sensibilidad con la usurpación de los bienes ecosistémicos, de los bienes de la biodiversidad. Pero dándole yo esa relevancia a esa usurpación, todavía le doy más importancia a la usurpación de la palabra pública. ¿Y cómo ocurre la usurpación de la palabra pública? Ocurre por el control que él va desilvanando caso a caso en los grandes megaproyectos que analiza. Ocurre porque esa palabra pública está bajo el poder del gobierno o de los gobiernos, del poder público político y por el poder de las corporaciones privadas. Los medios de comunicación están controlados y tan grave es, en el caso andaluz como en cualquier caso, que los controle un gobierno como que los controlen las corporaciones o los intereses privados, es decir, el dinero. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas que nos interesa nuestra tierra, que nos interesa nuestro país, que nos interesa nuestro tiempo, deberíamos reflexionar, y a mí me ha hecho reflexionar el trabajo de Manuel, de esta gravedad tremenda, de esta usurpación, de este extractivismo de la palabra, podría decir aquí, forzando no demasiado el término extractivismo, ¿no? Porque qué importante sería, porque podríamos estar equivocados en la visión que podemos tener, quienes miramos desde este ángulo lo que es un megaproyecto, podríamos estar equivocados. Pero lo más grave no es que estemos equivocados o estemos en la verdad, sino de que a las visiones que no son la visión que quiere el gobierno de turno o que quieren las corporaciones que tienen dinero para pagar publicidad en los medios, no tenemos acceso a que nuestra palabra discurra por los canales que puede discurrir la palabra en una sociedad como es la nuestra, donde nos contamos los ciudadanos y las ciudadanas por millones, que es a través de los medios de comunicación públicos, no de viva voz, como un acto de comunicación. Y por eso termino, porque ya toca el turno de hablar a Manuel, que es el autor del libro. Muchas gracias. A continuación va a hablar por Manuel de su libro, pero yo creo que tenemos muchos más datos y estamos todavía mucho más animados a leerlo. Yo conozco a Manuel desde hace algún tiempo porque hemos sido compañeros en los trabajos sindicales de UTEA. Y bueno, Manuel es doctor en periodismo, también que estudió psicología y compagina este trabajo de la docencia con su trabajo de carácter investigador. Y sobre todo se ha centrado en tomar como documentación, como ámbito de documentación, los discursos de los medios de comunicación. Yo a Manuel le tengo mucho cariño, le tengo mucho afecto y lo considero una persona muy atenta y muy talentosa. Atenta quiero decir que considero que es una persona que presta atención a todo lo que le rodea, está muy atenta a lo que ocurre y luego después es una persona con la que es estupendo hablar porque siempre es una persona que escucha de una manera muy activa, eso que se llama ahora de la escucha activa. Y luego es una persona talentosa porque ya ha demostrado completamente su capacidad para comprender y para ahondar en el conocimiento de todo este discurso que se ofrece a la ciudadanía usurpando su voz, como decía Félix, a través de los medios de comunicación. Hay dos obras que voy a citar de Manuel que me parecen fundamentales y en las que se muestra, como digo, su talento. Una de ellas es, que quiero decirla bien porque además es suficientemente significativo el título, pero tengo que leerla bien. Una de ellas es precisamente la de el españolismo sonriente, humorista al servicio de la colonización, como ven ustedes el título es no suficientemente significativo, y la otra, por lo mal que habláis, andaluzofobia y españolismo lingüístico. Que por cierto, cuando se escriben los ordenadores andaluzofobia y españolismo se vuelven locos, se ponen a poner rayitas debajo, pues bueno, eso es lo que hay. Podemos hacer algo con eso también, ¿no? Con la edición de texto. Pues nada, Manuel, muchas gracias por tu trabajo y por favor.
Emilio, que, bueno, que afortunadamente pues, ha estimado oportuno darme la posibilidad de difundir este trabajo, y por supuesto a los tres por esa presentación tan elogiosa, y en el caso de Manuel y de Félix por los respectivos prólogos y epílogos. Bueno, a Manuel también por la inspiración que me dio un poco en cómo fue creciendo este proyecto de trabajo, y pues, por la idea central del reparto, y también a Félix, aparte de por las aportaciones que me ha brindado, que me han hecho cambiar mi visión de temas que no conocía un poco, por ejemplo, como el papel del movimiento obrero respecto a la ecología, pues también indudablemente, como ha comentado, por la ayuda que me ha brindado facilitándome ejemplos de muestras mediáticas, suplementos de prensa escrita que, bueno, que me ha servido muchísimo, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo tampoco, en fin, bueno, el libro no voy a... No pretendo ahora glosar todo el contenido de lo que he hecho, básicamente puedo decir, sí, voy a intentar ofrecer un par de pinceladas, un par de ejemplos que ahora lo podemos ver, pero bueno, básicamente es un análisis mediático, es un análisis del discurso de los medios de comunicación, de lo que dicen y también de lo que dejan de decir, ¿no? Porque hay un autor, un semiólogo, que es Roland Barthes, que dice que muchas veces en el discurso lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice, que es el caso en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, claro, es un análisis, como digo, del mensaje de los medios de comunicación, pero claro, nunca se analiza en vacío. Si, igual que en otra ocasión, he hecho un análisis sobre el discurso en cuanto implícito y explícito en cuanto a la lengua, en lo lingüístico, pues claro, yo parto de una visión, parto de un enfoque, parto de un diagnóstico del asunto y del problema, ¿no? Y en este caso, pues yo parto de la base, porque sigo mucho la obra de Manuel, ¿no? Los artículos que hay disponibles en los que él habla de esta cosa, del papel en el que nos especializamos en perder siempre en Andalucía, y parto de un hecho indudablemente colonial, como se ha dicho aquí, ¿no? Andalucía pues tiene la función, entre otras cosas, en lo económico de vertedero, de basurero. Sí es verdad que no solo del Estado español, sino que más allá de Europa, como evidencian casos como los de Negro, ¿no? Entonces, yo no intento, hay muchas obras que son, bueno, con todo respeto, pero hay muchas obras de análisis mediático y tal, que se centran en la recopilación, ¿no? Que es una recopilación de casos relacionados con un tema. Pero yo, o al menos lo que he pretendido, era mi intención, darle un sentido a todo esto. O sea, esto no surge por casualidad. No surge por casualidad que, a pesar de que no haya ninguna central nuclear, se coloquen los residuos nucleares en el Cabril, o que ese gran vertedero a nivel del subcontinente europeo que se ubique en Nerva, ¿no? Y que vengan residuos bueno, ahora pensaban traer residuos de Bosnia, han venido, está demostrado, residuos de Milán, ¿no? Entonces, insisto, yo intento darle forma a los datos, ¿no? Construir conocimiento, no meramente una suma de datos, ¿no? Bueno, por lo menos a mi aspiración, no sé en qué medida lo he podido conseguir, pero ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, bueno, es otra dimensión de lo que la línea de trabajo que yo llevo, que llamo la colonización mediática de Andalucía en este caso, ¿no? Y efectivamente, en este contexto, pues, colonización porque hay una directamente económica en cuanto al accionariado, la propiedad de los medios de comunicación, esa telaraña, ¿no? Esa telaraña mediática, como diría el catedrático de la Facultad de Comunicación, Ramón Rey, ¿no? Esa telaraña y también el propio papel de las televisiones, de las grandes televisiones públicas, en este caso pues la nuestra, más de uno que de otro, pero bueno, la que se llama la nuestra, ¿no? Canal Sur de España. Y entonces, claro, pero evidentemente pues, las grandes televisiones públicas también están controladas en mayor o menor grado, con mayor o menor grado de tono monocorde por una instancia que son los partidos políticos y que son instancias fundamentales del Estado, ¿no? También esa telaraña no solo tiene el componente empresarial, ese componente institucional o político, sino también incluso, como hemos hablado Félix y yo,
me ha hecho ver, bueno, me ha ilustrado en ese asunto, en ese terreno, el tema sindical, ¿no? Por el tema de eso, lo que ha sido la historia global del movimiento obrero del último siglo, ¿no? Que muchas veces, pues por desgracia, se alinea demasiado con la industria, ¿no? Es un tema que habría que examinar, ¿no? Y bueno, el título, voy a citar esto porque tiene que ver con lo que estoy intentando un poco hacer, ¿no? Claro, no es casualidad que en Andalucía estén situadas los escalafones inferiores e iniciales del proceso de producción, que son proporcionan menor valor añadido, pero no solo eso, sino que además nos producen un perjuicio que no está monetizado, como ha trabajado Manuel Delgado, el profesor Delgado, no está monetizado, pero que existe una degradación ambiental palpable, ¿no? A todos los niveles. Entonces, claro, no es casualidad que en Andalucía, pues eso, que el polo químico, que el desarrollismo franquista sitúa el polo químico en Huelva, que las grandes refinerías se ubiquen en el campo de Gibraltar y haya un llamado triángulo del cáncer, eso no es casualidad. Y eso sucede a nivel global. Entonces, el título inicial que yo tenía pensado al libro era Andalucía y la regla de los exámenes, pero Manuel Delgado, con buen criterio, me dijo que ponga algo más sintético y más ilustrativo de cuál es la temática del libro. Entonces cito esto, ¿no? ¿Cuál es la regla de los exámenes? Pues este señor, ¿no? Lorenz Hamers, también conocido como Lorenzo Granos, fue un alto cargo, un gerifalte del economista jefe del Banco Mundial, y en 1992, en un documento, en un memorando interno, venía a decir algo así como que, como viene la contraportada, creo que lo puedo decir de memoria. Decía que la lógica económica, comillas, la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país de menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla. Entonces, claro, lo justificado desde el punto de vista de eficiencia económica, la más pura ortodoxia ultraliberal. Entonces, este economista, pues realmente está haciendo un ejercicio de sinceridad. No sé hasta qué punto él pensaba que esa frase iba a trascender o no, pero es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, yo, antes de lo que es el propio análisis mediático, pues le dedico un capítulo a ejemplificar cómo efectivamente las cifras más sangrantes y lacerantes en cuanto a pobreza, desempleo, miseria, los barrios más deprimidos del Estado español, todo está aquí en Andalucía y en concreto también en la propia ciudad de Sevilla, por cierto. Entonces, todo esto no es casual, ¿no? O sea, que la regla de Lorenz Hamers realmente opera. Y, por ejemplo, también utilizo como ejemplo paralelo el de Italia, ¿no? Porque realmente allí es el norte el que produce y el sur el que se encarga de albergar los desperdicios, la basura y el veneno que producen las factorías del norte de Italia, de Milán. Pero claro, que lo que pasa es que los residuos de Milán no solo acaban en el sur de Italia, se acaban en Andalucía también, como nos podríamos ocupar de ver. Entonces, bueno, yo quizá tampoco creo que no me voy a ocupar mucho de los aspectos más estricta y detalladamente ecológicos, de perjuicio ecológico, de daño al ambiente, porque bueno, yo he tomado mucha información de diversos autores y colectivos ecologistas, entonces yo no soy una autoridad en esa materia, simplemente cito esos informes, esos trabajos, y entonces los contrasto con la versión edulcorada, meliflua y jabonosa que ofrecen estos mainstream media, estos medios de comunicación más masivos, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver con una emisora de radio comunitaria o con otro tipo de iniciativas, pero sí con los grandes medios escritos, impresos, digitales y audiovisuales, ¿no? Bueno, dicho esto iba a comentar otra cosa, pero bueno, no, esa era la idea básica, en fin, que el hecho de que Andalucía sea el basurero del Estado español no es casualidad. Entonces puedo ofrecer, por ejemplo, qué es lo que sale cuando yo analizo una noticia, empiezo a anotar nombres que salen por ahí, nombres de altos cargos, nombres de empresas, nombres de instituciones, y entonces cuando yo voy
voy haciendo un diagrama de flecha y me sale algo así, ¿no? A ver si... esto no era esto, es otro. Está... A ver un segundito porque creo que tengo que hablar. Esta imagen que me sale, bueno, no sé si hasta qué punto se distingue por aquí atrás, pero ahí tenemos una serie de etiquetas, de cuadraditos con nombres, que aquí, bueno, está muy pequeño, aquí no se puede identificar, lo voy a poner otro más ampliado, pero esto digamos que es el resumen del libro, ¿no? Es una red de conexiones entre medios de comunicación, corporaciones industriales y financieras, nombres propios, bueno, instituciones oficiales, gobierno, Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, la monarquía también, y luego nombres de personas clave que ejemplifican lo que conocemos como puertas giratorias, que están relacionadas por un lado, bueno, pueden estar relacionados con un periódico o con una empresa editorial de un periódico, pueden estar relacionados a la vez con una empresa petrolera, pueden estar intercambiando sus puestos en el consejo de administración de uno y de otro, y además también esas mismas personas pueden haber desempeñado cargos oficiales en un ministerio, como sucede. Entonces, esta digamos que es la gran telaraña mediática, bueno, corporativo, político, sindical y mediática, que media entre lo que nosotros, la información que nos llega a nosotros y realmente lo que está sucediendo. Entonces, como bien ha dicho Félix, una usurpación de la palabra pública. Por aquí nosotros, por decirlo claramente, vemos una noticia de 1 minuto y medio de Canal Sur sobre Cobre las Cruces y tú allí no te enteras de nada. No te dice, pero no se menciona cosas como que ha habido 5 directivos de la empresa condenados, ¿no? Eso no te lo dicen. O en una entrevista que tengo de la que hemos llegado, eso no se menciona nada más, ¿no? Entonces, claro, lo que nos lleva es un producto, es como la bollería industrial. Llamemos en este caso, pues, información industrial, procesada, es como la comida procesada, la información que nos llega es como la comida procesada. Entonces allí, bueno, hay cosas que le echan aditivos y aquello sabe a limón, a lo mejor te tomas un refresco y sabe a limón, pero eso no lleva limón. Entonces, esta información lleva un poco de realidad, ¿no? Bueno, este, como digo, es el compendio el resultado de todo el libro, de todo el trabajo de investigación. Pero bueno, no se preocupen, que ahora pues podemos aterrizar un poquito más en casos concretos. Y aquí, por ejemplo, tenemos esto es un extracto que he hecho basado en lo anterior, una selección, ¿no? Venía un momento ahora. Sí. Bueno, por ejemplo, esto también sirve de un poco de ejemplificación del método de trabajo que yo sigo, ¿no? Entonces, Félix me proporciona un suplemento de ABC, del periódico ABC de Sevilla, edición local, y es la cobertura, la crónica de un salón de la minería, ¿no? Que lo tenemos aquí, si lo marco con el puntero, el salón MMH, Mineral and Mining Hall. Bueno, no he cambiado el nombre, pero es el mismo salón, se celebra cada 2 años. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco efectivamente de este tipo de conexiones, ¿no? Perdón. Aquí. Entonces, este salón, hay un comité de honor en el que están diferentes representantes institucionales, ¿no? A ver si soy capaz de... Aquí, por ejemplo, pues tenemos el jefe de Estado, a Felipe VI. Tenemos a un señor que se llama Eduardo Serra, que ha sido ministro con el PP, con el PSOE y con la UCD. Tenemos también a un señor que se llama Javier Targueta, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es un consejero delegado de una empresa de cobre que se llama Atlantic Copper, que es filial de una estadounidense que se llama Freeport McMoran. Y, por ejemplo, fíjate, aquí podemos ver que aquí aparece el nombre perdón por la... Bueno, voy a ver si...
achicándolo un poco. No, quizás sea un poco peor, pero bueno, aquí aparece Henry Kissinger, que fue un secretario de Estado de Exteriores, ¿no? de infausto recuerdo a muchos pueblos latinoamericanos, por ejemplo. También en este salón hay otras autoridades. Asiste también una señora que es Isabel García Tejerina, que fue ministra con el último gobierno Rajoy, pero también previamente con un gobierno PSOE había sido secretaria de Estado relacionada con temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, esta señora, pues, en su mandato, declara idónea una solución que ofreció la empresa Fertiberia, que la tenemos aquí, en relación con la balsa de fosfo y yeso de Huelva. La balsa de fosfo y yeso de Huelva se reconoció por la Unión Europea como el mayor caso de contaminación industrial de Europa. Esto ya no lo he podido meter en este diagrama, pero podemos ver también que hay un sindicalista de UGT de Huelva que siempre está defendiendo, parece que es representante de la propia Fertiberia, está en este caso defendiendo la solución que ofrece Fertiberia para tapar esta balsa de fosfo y yeso, una solución un poco en falso, de bueno, vamos a tapar esto y aquí no pasa nada, pero luego eso se filtra y puede ser un desastre. Pero bueno, resulta que esta señora, esta política, esta ministra, Isabel García Tejerina, resulta que anteriormente, fíjate de casualidad, fue una antigua directiva de la empresa Fertiberia, que está directamente relacionada con el objeto de lo que ella ahora tiene entre manos, que tiene que declarar si la solución que ofrece Fertiberia para tapar la base de estos proyectos de Huelva es adecuada o no, ¿no? A ver si puedo arrancar para acá. Bien. También asisten, está aquí Juan Espada, sabemos que es alcalde de Sevilla y creo que se postula como candidato, ¿no? para el dirigir el PSOE andaluz, ¿no? Y Juan Espada, años antes, había tenido un cargo, bueno, ha tenido varios cargos. Uno de ellos fue el director general de planificación ambiental, si mal no recuerdo. Y entonces, en su momento, Juan Espada pues, autoriza, digamos que despega las posibles cortapisas burocráticas que podía haber de por medio para que la mina Cobre las Cruces, de la que ya hemos estado hablando, se implante y pueda verter un determinado número de miles de toneladas de arsénico al acuífero Arena Posada, que es el que abastece a esta ciudad y a Algarafe en caso de sequía, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto digamos que es como... Aquí estamos en familia, ¿no? Estamos todos en familia y realmente están muy relacionados. También este señor es clave, hay un autor que Manuel ya lo ha citado en algún artículo, que es Andrés Villena Oliver, que tiene un libro que se llama Las redes de poder en España, que yo también he empleado para este análisis estructural, y entonces habla mucho de las puertas giratorias y pone de ejemplo al señor Eduardo Serra como la personificación, la encarnación del hombre de Estado, ¿no? Entonces él ha estado en gobiernos del PP, del PSOE y la UCD, pero luego también ha desempeñado labores directivas en los más variados consejos de administración de un montón de empresas. Entonces, actualmente este señor, bueno, tiene vínculos con una empresa que se llama Everis. Estamos relacionados, Eduardo Serra, claro, con ministro de Defensa, estamos relacionados con la compra de material armamentístico a Estados Unidos, porque además tiene un pensamiento muy atlantista, bueno, él dice que la economía de mercado en la que Estados Unidos es referente y que el ejemplo de la libertad económica, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, a los datos, y solamente estoy citando datos, no hago interpretación en este caso. Eduardo Serra, que está aquí, lo pongo en el puntero, por el puntero aquí, tiene vínculos con esta empresa Everis, ¿no? de armamentística y tal, y resulta que esta empresa Everis saca un manifiesto y una fundación que se llama Fundación Transforma España, que lo marco por aquí abajo, Fundación Transforma España. Bueno, y entonces esa fundación aparece después de la crisis de 2007, la crisis mundial económica de 2007, siempre enfocada a lo mismo, ¿no? Es como los informes que sacan estos FEDEA, ¿no? Las entidades financieras,
reducir los salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Están siempre ahí martillando con estos mantras. Bueno, pues está el tema de que hay que trabajar más horas, o sea, hay que trabajar más años y jubilarse más tarde. Es curioso porque al principio del siglo XX se decía que como cada vez menos gente trabajaba en la agricultura, no iba a haber alimentos para todo el mundo, entonces había que subir. En fin, siempre son este tipo de mitología, pero que se repiten más económicamente, ¿no? Sí, y estaba comentando que esta Fundación Transforma España saca un manifiesto y se lo presenta directamente al señor emérito Borbón, el padre actual jefe del Estado, puenteando al entonces gobierno PSOE de la época, que bueno, hubiera estado bonito por lo menos presentar al gobierno, supone que la representación es de la soberanía popular. Entonces, este grupo de representantes de grandes empresas le sacan están diciendo que hay que moderar los salarios, que España tiene que competir en un mundo global, que, en fin, abogando por este tipo de regulaciones en lo económico. Bien, entonces, en esta Fundación Transforma España, esta fundación está apoyada, estos manifiestos que sacan están apoyados por una serie de empresas y de personas concretas que están al frente de esas empresas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí a un directivo del Grupo Vocento, que es el que edita el ABC, el Grupo Vocento. Tenemos a José Manuel Lara de Editorial Planeta, que es la dueña de A3 Media y... Bueno, A3 Media, tenemos a Antonio Cruzado de Repsol, que comparte accionariado con el Grupo Vocento, editor de ABC. También tenemos que esta declaración, este manifiesto, lo suscribe el señor César Abierta, que es presidente de Telefónica, que también tiene accionariado en el Grupo Prisa, que es a su vez el dueño de medios como la cadena Serie del País. Ahí tenía un ejemplo de entrevista a un representante de Cobre las Cruces de la cadena Ser, ¿no? El Banco Santander, que está también en Prisa y está en otro, en fin, tenemos una serie de empresas. Entonces estamos viendo aquí personas, corporaciones financieras y grandes corporaciones económicas, industriales, que a su vez son propietarios de medios de comunicación. Ignacio Sánchez Galán de Gas Natural, Fenosa, que contrató al famoso comisario Villarejo. Entre otras cosas, el comisario Villarejo informaba a este señor de las jugadas que estaba haciendo, los enjuagues que estaba haciendo respecto a una central técnica que se quería instalar en Arcos de la Frontera, diciendo que ya tenía un periodista de la cadena Ser allí, que le iba a informar que en cuanto saltara cualquier cosa, le iba a estar al loro para favorecer, crear un clima de opinión allí en el pueblo a favor de la instalación de esta central. También había hecho seguimiento intentando chantajear a determinados concejales que no se prestaban a acceder a esa instalación, pero que no podían encontrarle ningún fallo. Entonces, bueno, es una trama, en fin, es que esto no... Y si hago yo siempre una aclaración en relación con esto, que es que yo, este trabajo de análisis, yo no he consultado, no me he metido en ningún archivo secreto del FBI, ni de la CIA, ni del CSI. O sea, toda la información que yo vuelco aquí en este libro está disponible en Internet. Solamente hay que irse a la fundación, a la página web de la Fundación Transforma España y seguir un poco el hilo, ¿no? Como decía alguien, ¿no? Es tan sencillo como sigue el hilo del dinero, ¿no? Sigue el hilo del dinero y saben estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, era un poco por ejemplificar gráficamente que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a ofrecer ahora un caso, esto parte del análisis de una crónica de prensa escrita de ABC. Vamos a un análisis de un programa radiofónico. Entonces aquí vemos, es una entrevista de la cadena SER de Radio Sevilla, que le hace el periodista correspondiente del programa de Hoy por Hoy a las relaciones públicas de Cobre las Cruces. Estamos haciendo nuestros ensayos, nuestras pruebas, a ver si somos capaces de ponerlo en valor, convertirlo en oro del que conocemos nosotros. Vale, en estos momentos, Ramón, extracción como tal, hablamos de actual mina. Ahora mismo no hay, ¿no? El pasado enero, como sabéis, tuvimos un incidente donde se nos cayó o se deslizó parte de unos taludes. A raíz de ahí, la Junta de Andalucía, la Administración, paraliza la actividad en Fondo de Puerta. ¿Eso qué significa?
que no podemos sacar mineral del fondo de Porta. Si seguimos produciendo cobre, nuestras planchas de cobre o nuestras láminas de cobre, con el material que teníamos hasta sacado fuera. Pero eso tiene una vida finita, o sea, llegamos prácticamente finales del verano. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde entonces? Pues ocurre el incidente, analizamos qué ocurrió, por qué ocurrió, con los mayores expertos, con universidades totalmente independientes de nosotros, con instituciones de la propia administración. ¿Ya te digo los resultados? Tenemos los resultados. ¿Por qué pasó? Y como sabes, un incidente de este tipo es complejo. No tiene solo una sola causa. Esto es como cuando se alinean las causas en un queso de Gruyère. Se tiene que ver la luz al final del túnel y principalmente ocurrieron tres cosas. Uno, existió una falla en el terreno, una falla que se produjo meses atrás, a unos 300 o 400 metros, falla que no se podía detectar porque estaba debajo, no estaba en superficie, estaba debajo de escombreras y de instalaciones y demás. Se produjo, pero no era detectable, ahí hubo un movimiento, se quedó parado, de hecho nosotros no llegamos a detectarlo nunca por los sistemas que tenemos. Por otro lado, en esas pequeñas fallas se introduce agua que por mínima que sea, sí es suficiente como para que cree una lámina de deslizamiento. Y hay un tercer motor de este tema, que es un evento sísmico que ocurrió en Portugal, y los expertos independientes han dicho que, aunque siendo de pequeña magnitud, fue suficiente como para hacer esa pequeña palanca para que el bloque de mineral cayera. Lo bueno, no hubo incidente a las personas, y muchos nos comentan suerte. Nosotros decimos que sí, suerte, pero también la profesionalidad de nuestra gente, tanto de Cobras Cruces como de las contratas, que supieron perfectamente aplicar toda aquella metodología que tenemos en caso de que ocurran este tipo de eventos. Tenemos más de 50 eventos detectados que pudieran ocurrir en una mina. Bueno, voy a cortar un poco. En esta entrevista, la entrevista pues durará 15 minutos más o menos. Entonces, a mitad de la entrevista dice, bueno, entonces hablan del tema del incidente, ¿no? Bueno, ese pequeño incidente. Y esa metáfora maravillosa del queso de Gruyère, ¿no? Que es como que hay una serie de agujeros que están en línea, ¿no? Entonces, un incidente que fue un derrumbamiento, ¿no? De la mina. Entonces, este de Relaciones Públicas de la mina establece la teoría del queso de Gruyère, ¿no? De que fue algo así como una serie de catastróficas desdichas, parafraseando el título de una película, un cúmulo de infortunio que, vaya por Dios, en el cual el elemento fundamental, vaya por Dios, es un terremoto que hubo en Portugal, ¿no? Bueno, es que incluso, entonces, evidentemente más tarde hay un informe coordinado por un profesor titular, un ingeniero de la Universidad de Córdoba, en que establece claramente que el derrumbamiento se debe a la propia actividad de la mina. Claro, porque están detrayendo agua del acuífero, hay una serie de que están alterando, ¿no? ese ecosistema del subsuelo, podríamos decir. Entonces, claro, esa actividad continua de año y año, ese informe lo determina claramente. No sé de dónde salen esos supuestos expertos independientes que invocan el representante de Cobras Cruces, pero evidentemente no se trata de eso. Bueno, también no lo voy a poner, tenía por ahí otro ejemplo audiovisual. Bueno, puedo poner 20 segundos simplemente por ilustrarlo, ¿no? Pero no lo voy a analizar entero, solamente una pequeña muestra. No son números de lotería, ni papeletas para un sorteo. Aspirar a un puesto de trabajo hoy día es algo que tiene tanto de azar que podría parecerlo, pero no lo es. Resuenan en la cuenca minera del Río Tinto soles de reapertura de la vieja mina. Una esperanza que inunda la comarca y llena folios blancos con currículos de tiempos mejores. Bueno, esto es un poco... Esto es un poco como lo de antiguamente, ¿no? Con los jornaleros de la plaza del pueblo. Y venga, tú. Entonces, aquí como la gente... Hombre, esto es maduro, no lo digo no pretendo decirlo no pretendo que mi sarcasmo vaya dirigido a estas personas, evidentemente. Pero bueno, la presentación, o sea, el enfoque que hace este reportaje, que se llama Amanece la mina de Canal Sur, es como que se está un poco... está en el ambiente, se está manejando la posibilidad de que se reabra la mina de Río Tinto. De eso
peligro que hay con el tema de la balsa de River, el Rotito y tal. Pero bueno, están aquí echando currículum. Es una versión un poco 2.0 de Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Que vienen los señores de la mina que van a reabrir un poco, que van a ofrecer trabajo al pueblo. Eso, entrevistan a unos jubilados que están en un bar, una local cultural, diciendo que eso sería fantástico para que no haya más éxodo de juventud en el pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces el reportaje se juega un poco con ese planteamiento, ¿no? De a ver si esta vez va en serio. Entrevistan al ingeniero de la mina, que por cierto es propietario también de las acciones de esa compañía y tal, y dice que sí, que esta vez va en serio. Al final se ve luego que es un bluff, porque no voy a entrar en eso, pero las compañías mineras actuales trabajan de una manera, operan de una manera un poco muy especulativa, ¿no? Las compañías mineras junior, que son pequeñas compañías que digamos que son la avanzadilla de la gran empresa y especulan un poco con la posibilidad de que el valor crezca porque va a empezar la producción, pero luego se ve que eso es inviable, pero bueno, no voy a meter en eso. Y entonces este programa, este reportaje obtuvo un premio también de periodismo ambiental. Hay que decir que yo cito esto de como ha hecho Pura, los premios de periodismo ambiental. Uno lo creó la empresa que gestionaba antiguamente el vertedero de Nerva, justo 3 meses después de que organizaciones como Greenpeace evidenciaran con fotos y documentos que había estado llegando residuos de Milán catalogados como de alta toxicidad, pero que a los que le habían cambiado la etiqueta para que pareciera que eran residuos normales como la basura convencional, y que lejos de recibir el tratamiento que se supone que tenían que haber, de los que tenían que haber sido objeto en el vertedero de Nerva, los camiones trajeron esa sustancia que había llegado al puerto de Sevilla desde Italia y la volcaron tal cual en el vertedero de Nerva. Entonces hubo un pequeño escándalo hasta cierto punto, la discusión que pudo tener, porque claro, los grandes medios no se ocupan de esto, pero bueno, digamos que trascendió un poco este despropósito, y justo a los 3 meses la antigua empresa que gestionaba el vertedero de Nerva sacó unos premios de periodismo medioambiental, ¿no? También unos premios de periodismo medioambiental Ciudad de Huelva. Claro, estamos hablando de Huelva, que es una ciudad evidentemente en la que hay mucho interés, muchos puestos de trabajo, depende de este tipo de refinerías y de fábricas y tal, y entonces son la asociación de la prensa, empresas como CEPSA, que están ahí detrás en el jurado otorgando estos premios. Además, estos premios de periodismo medioambiental no se ocupan de denunciar casos graves, porque en sus propias bases, estos concursos, estos premios establecen que se van a galardonar trabajos sobre buenas prácticas, experiencias sostenibles, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, y con esto creo que con estas 2 o 3 pequeñas muestras que puedo ofrecer, pues creo que nos podemos hacer una idea de lo que he tratado de plasmar aquí en el programa. Muchas gracias. No tenemos demasiado tiempo porque a menos 10 así se suele cerrar el espacio, pero a ver, ¿alguna palabra por aquí? Voy tomando nota. Adelante. Sí, bueno, soy Isidoro Albarreal, economista de la Nación. Me alegra muchísimo de venir a la presentación del libro, porque bueno, yo llevo 10 años estudiando el tema de Cobre las Cruces, precisamente, y conozco muchas de las cosas que has dicho. Por ejemplo, y de manera muy rápida, de lo último que has contado, el último vídeo que has contado, los especialistas que dicen Cobre las Cruces son 2 catedráticos de Madrid que mintieron en su informe porque 3 meses antes sí que vieron la falla y dijeron que no era suficientemente, no tenía riesgo, ¿no? Son los mismos catedráticos, lo digo por si alguna vez pasa, que pasará, que han hecho un informe diciendo que las balsas de Río Tinto no están perfectas y tienen una estabilidad perfecta, cuando van a reventar seguro, ¿no? Con respecto al mapa ese que has puesto de influencias, hay una muy directa, además que me ha hecho ver porque es verdad, está todo en internet, que es Lorena García Izarra, actual viceconsejera de Transformación Económica. Nada más que tienes que poner nombre y verlo, y fue durante muchos años jefa de los servicios jurídicos de Cobre las Cruces. Y fue durante muchos años secretaria de la Fundación Cobre las Cruces. Y es la que tiene que resolver ahora los recursos de alzada que se pongan
contra las autorizaciones de cobrar las cruces. Ha sido inteligente y no los ha resuelto, ha dejado que lo resuelva el consejero, ¿no? Se ha visto que iba a ser demasiado escalado. Y el último detalle que quería comentar, que también me ha hecho mucho... cuando cuentan lo de qué pasó en 2001, no lo digo porque ahora se va a repetir la misma historia con las nuevas autorizaciones, las caminas. Hablas de que vino un americano de la empresa, se reunió, eso es una noticia de ABC, se reunió con Chávez, se reunió con Jaume Matas. Bueno, solo hay que poner el nombre de ese americano, que es Frank Joplin. 2 años antes de venir aquí a España, había sido expulsado del Comité Olímpico Internacional porque se demostró que había comprado votos de países africanos para los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Eso había salido en prensa, o sea, en el 99 había salido en prensa, en el 2001 viene aquí a España, lo reciben y le dan todo lo que quieren. O sea, que es verdad que es que ni se ocultan siquiera, o sea, lo hacen y bueno, confían en que no va a haber difusión posible. La verdad que me ha encantado muchísimo, vamos, a mitad de esto me he salido, he comprado el libro y he estado viendo algunas partes y bueno, hay algunas cosas muchas tendré que hablar contigo después. Bueno, yo me queda justo que, bueno, te conozco porque además he asistido a charlas tuyas, recuerdo una que fui hace bastantes años, en el Pumarejo, que es cuando me empecé a enterar un poco de que iba todo esto del tema de, por ejemplo, de cobrar las cruces y tal. Y empecé a entender cosas como, por ejemplo, de dónde viene lo que ha dicho Manuel, los sueldos de los mineros y este tipo de cosas que comentaste que me pareció jugosísimo y que, bueno, lo tenía ahí consciente, ha estado ahí en mi cerebro varios años ahí madurando hasta que ha salido la idea de esto. O sea que te lo agradezco mucho. Luego, la cuenta que ha hecho Manuel de los 53 millones de euros de subvención que recibieron entonces y que prácticamente han pagado todos los sueldos, ahora se va a repetir, ahora están terminando de tramitar 300 millones de euros de los fondos Next Generation para los próximos 14 años de Cobre las Cruces. Va a ser igual. Superándose. Los ciudadanos de a pie, ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo, a ver, o sea, yo no sé responder a esa pregunta de forma resumida. Yo lo que puedo hacer en mi caso, hombre, tener un poco de atención cuando saco información que nos llega. Es que si no tenemos en la cabeza la composición de lo que sucede, para empezar no vamos a actuar porque no nos enteramos. Claro, la cosa sería, cuando tengamos un mayor nivel de conciencia respecto a estos temas y a otros, bueno, ya ahí pues ya yo no voy a dar recetas, pero entiendo que el primer paso es saber lo que pasa, ¿no? Porque es lo que decía antes, tuve una pieza de 1 minuto y medio, 2 minutos de Canal Sur, ha vuelto ha reanudado la actividad en la mina de Cobre las Cruces, no sé qué. Bueno, ha tenido que parar, ha estado paralizada por un tiempo por un asunto de un acuífero. Y es así, o sea, lo dice textualmente, digo, vamos a ver, es que este acuífero es el que abastece a Sevilla en caso de sequía. O sea, que esto no es ninguna más, ni nombre, no dice el nombre del acuífero, es como si fuera un detalle administrativo que tal cual, ¿no? Y que tampoco nombran eso, los casos que ha habido de directivos de la empresa que están procesados, incluso ya han recibido sanciones y la empresa ha recibido multas por vertido de sustancias venenosas al acuífero, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que puedo decir, mi humilde aportación es, digamos que poner todos esos datos que nos aparecen de forma separada y agregada y ponerlos en relación unos con otros, porque si no, no nos enteramos de realmente qué sucede. Y yo simplemente complemento lo que dice Manuel, ¿no? Que desconfiar muchísimo de los grandes medios de comunicación siempre. Sí. Y estar alerta para leer entre líneas. Yo escucho cada vez menos, en fin, de vez en cuando escucho la radio y precisamente anoche estaba escuchando Radio 5 y en el debate que hay al final, mientras estaba cenando, yo tengo información, como Isidoro, como muchos de los que estamos aquí, de los proyectos muy variados que hay de corporaciones multinacionales para, en Extremadura, abrir minas de litio a mansalva. Es decir, dentro de 30 años, si la mitad de esos proyectos se llevan a cabo,
nos encontramos con una Extremadura de cráteres y cráteres y de tierras devastadas. Yo en esa radio jamás he escuchado en esos debates a nadie, a ningún tertuliano, mencionar nada, pero anoche se desplazaron todos porque se va a abrir una fábrica norteamericana en Trujillo, espero que no destrocen la plaza, que la hagan un poco más allá, en Trujillo de no sé qué fábrica, una cosa súper de última generación tal. Eso, ahí hay una manipulación sistemática, perfectamente controlada desde detrás, y entonces, claro, para la gente que no está informada, pues resulta fantástico, pero quien tiene alguna información, pues, desconfía muchísimo. Yo aportaría lo que tú dices, desconfiar y no acostumbrarse a verlo. Porque en la familia estamos acostumbrados a tener la tele está ahí, los informativos, y además algunos hasta parecen progresistas, ¿no? A descubrir lo que hay ahí, ¿no? Y es tremendo, ¿no? O sea, hay que ser, creo que hay que insistir para poder llegar a otra información, otra fuente de informaciones que no sean esas que nos están engañando. ¿Alguna palabra más en la intervención? ¿Alguna palabra en la intervención más? Sí, por ahí. Adelante. Yo lo que quiero saber es qué es lo que tenemos que hacer aquí, porque aquí información tenemos, cada día tenemos una información de un desastre que se está produciendo aquí en Sevilla, en Huelva, en España, en todos lados, y cada vez está peor y no podemos hacer nada, nos vemos impotentes veo los políticos que están con el egocentrismo, están divididos, a la sociedad la tienen dividida, cuando se tienen que unir la parte que le corresponde a luchar con estos problemas que estamos teniendo y en vez de unirse, pues está cada vez peor. Entonces, no sé qué es lo que tenemos que hacer, porque claro, a no ser que nos tengamos que ir del territorio como se fue Lenin, Trotsky y hubo la revolución cuando estaban fuera de su país y se enteraron que había una revolución en Rusia, porque esto parece que es lo que hace falta, una revolución aquí, para poder quitar todo lo que estamos sufriendo. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, yo solamente voy a comentar algo al hilo de esa inquietud que a mí me parece normal que tengamos de decir qué hacemos, pero hay ya informaciones que están en la cabeza de todos y que tienen que servir para que hagamos algo, con independencia de la que se nos oculta, ¿no? Yo antes hablaba de que los poderes públicos han estado aquí siempre al servicio de esas actividades extractivistas y al servicio de las grandes corporaciones que están detrás de esas. Bueno, aquí, en el caso de la minería, tenemos precedentes y tenemos antecedentes y tenemos de todo, que lo conocemos todo, porque nosotros hemos oído aquí que en el año 2014, por ejemplo, que fue un hito, aparte de lo de Bolivén, que ya había pasado, que eso también es una experiencia que tenemos como pueblo, en el año 2014 la Junta de Andalucía, formada por un gobierno de el PSOE e Izquierda Unida, pues declaró la minería como un sector estratégico dentro de lo que ellos consideraban que debiera ser un nuevo modelo productivo, ¿no? Eso significa condenar a Andalucía a ser una zona de sacrificio dentro de este sistema. Y eso lo hizo Izquierda Unida y el PSOE. Bueno, eso está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las cosas que tenemos que hacer es tomar conciencia de quiénes son los aparatos y quienes toman las decisiones en Izquierda Unida y en el PSOE. Y esa es una primera información que no está oculta, que la tenemos ahí. Y a partir de ahí, si seguimos insistiendo, porque yo oigo aquí ahora que estamos empeñados en que haya un frente popular con muchas comillas, pero donde el PSOE también esté y esté Izquierda Unida. Bueno, pues
debe ser que no tenemos memoria. Han conseguido nuestros dirigentes políticos que perdamos la memoria, como le pasó al personaje del escritor colombiano. Bueno, da igual. El caso un pequeño club a lo que dice Manuel, si me permite. Izquierda Unida y Podemos. Podemos, en la Diputación de Sevilla, hace muy poco tiempo, hace un año y medio, se sumó a una moción donde por unanimidad, un pronunciamiento a favor de la reapertura de la mina de Alnarcoya, Izquierda Unida, Podemos, PSOE, Vox y PP. Es decir, que el protagonismo y el activismo prominero es íntegramente defendido por todos los actores políticos en el escenario. Y sindicales, en la mayoría, las grandes centrales sindicales están absolutamente fieles a los intereses de estas corporaciones, conociendo, ahí sí conocen esta información que estamos dando de que los empleos los pagamos nosotros. Eso lo conocen Comisiones Obreras y UGT, pero siguen apoyando eso. ¿Por qué? Pues porque también hay una indiferencia, una apatía y desentenderse de lo que nos está pasando, que tendrá que llegar a alguna cosa muy fuerte para que reaccionemos. Porque ¿qué nos tienen que hacer más? Nos podríamos preguntar. ¿Qué nos tienen que hacer más para que reaccionemos? Porque yo lo que veo, lo de que está pasando en Palma con el volcán, es una presión que está soportando con la ecología, con la contaminación que hay en la tierra, y puede ser que la tierra se esté revelando y esté por ahí respirando. Sí, pero bueno, sí. No son cortadillos que vamos, no hemos ido a La Palma, pero bueno. No, una cosa muy rápida a lo que ha dicho Manuel respecto, es que me he dado cuenta que era un suelto antes, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de la pata sindical, el discurso totalitario, ¿no? Porque no hay nadie en contra, ¿no? Que no llega a los medios. Está citando el caso de un sindicalista de la cúpula, en este caso de Huelva, que se alineaba sistemáticamente en todas las informaciones, se alinea sistemáticamente con la doctrina, con la versión que ofrece las más variadas empresas, el polo químico en este caso. Pero respecto a lo de la balsa de Fofolleso de Huelva, que es una cosa demencial y tremenda y escalofriante, con el tema de Fertiberia, de la solución putre, que, por decirlo así, que aportaba Fertiberia, es que luego declara un señor que no lo he puesto por aquí porque está en el otro, pero que Villarmil, Juan Miguel Villarmil, el antiguo dueño de Fertiberia, de la Sazón. Entonces, este señor declara en sede judicial en relación con la trama Gürtel, le preguntan si ha estado financiando el Partido Popular, y el señor responde, dice, no, el Partido Popular no lo ha financiado. Y, hombre, he financiado a determinadas ramas de Comisiones Obreras y UGT. Claro, al día siguiente aparecen los entonces líderes de estas dos centrales sindicales, como se denomina, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho, desmintiéndolo taxativamente, diciendo que si este señor tiene algo que decir, que lo denuncie en una sede tal, negándolo teóricamente, pero es que luego, 2 o 3 días después, aparece en unas declaraciones otro cargo inferior, un cargo medio de Comisión Obrera, en este caso, diciendo sí, efectivamente, lo que ha dicho el señor Villarmil es cierto. Las ramas no recuerdo exactamente la denominación, pero las ramas correspondientes de química y de industria, o cine, no sé qué, lo decía, por Comisión Obrera, hemos recibido financiación de Villarmil. Luego dicen que era que por temas logísticos, de desplazamiento, o celebración de jornadas o congresos, no sé qué, pero lo han recibido. Entonces, claro, luego así se puede explicar que hay un alto cargo de uno de los dos sindicatos mayoritarios alineándose de forma casi condicional, ¿no? por las versiones de las grandes industrias.
esta palabra, digo por ir cerrando ya. Vale. Yo quería contar una anécdota un poco porque me di cuenta de lo importante que es tener la información. Con Félix llevamos varios años intentando llevar a cabo un documental sobre el tema del extractivismo en toda la cuenca política. Y recuerdo una vez que entré como estudiante con mi cámara en una presentación que hacía una comercial de unas relaciones públicas allí en Pinar de las Cruces. Y daba una información que allí la gente que iba, que quedaba, decía que el agua que se utiliza para el tema del extractivismo de allí, luego la puedes usar para hacer una piscicultura. O sea, te lo decían con un vídeo detrás, o sea, te quedabas. Luego visitamos Gerena, los pueblos de aquella zona, y claro, no es solo, porque claro, jugar con el hambre de estos pueblos, o sea, estos pueblos, ¿verdad?, que son pueblos muy castigados. Hay un discurso minero que es muy digno, que te llega al alma, porque el discurso minero es muy legítimo, es muy fuerte, es muy emocional, y es como el discurso jornalero, es como son discursos que te llegan, porque también son parte nuestra, ¿no?, gente que nos educa en sensibilidad. Pero esto a la vez provoca que no solo hay un único discurso, sino que el discurso que difiere de ahí llega a ser criminalizado, pero hasta tal punto de acoso y de riesgo. O sea, gente que han tenido amenazas, que se han tenido que ir, porque parece que si tú contestas a ese discurso, estás beneficiando estás atacándole a la clase minera, estás atacando. Entonces, claro, yo creo que el proceso es largo, es una barricada incómoda y que creo que falta todavía mucho, porque esta bicefalia entre productividad y conservacionismo, ¿no?, como pueden ser otros sectores, ¿no?, como pueden ser los locales, ¿no?, que el corchero defiende al árbol y al bosque, en Chile los mapuches, ¿no?, que tienen una... Aquí no es así, el productivismo es muerte. Pero claro, para que eso llegue a las nuevas generaciones es complicado. O sea, es complicado. Por eso creo que tiene tanto valor este tipo de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, si me lo permite, en relación con esto que estás comentando, el capítulo inicial, lo tituló Los enemigos del pueblo, parafraseando el título de una obra de Ibsen, que tiene una temática relacionada con esto, y cito el caso de Manuel Aguilar Campo, el ingeniero que efectivamente recibió acoso, amenaza y se tuvo que ir no se puede hacer en Alcoya, ¿no? Se tuvo que ir a otra localidad. Y un poco también, haciéndole homenaje a estas personas, ¿no?, que es lo que pasa cuando la verdad no es bien recibida, ¿no? O sea que yo hago ese reconocimiento a estas personas, evidentemente. ¿Queréis decir alguna cosa? Pues muchas gracias a todas y a todos los presentes por su participación. Muchas gracias a Manuel Delgado, a Félix Gallego y por supuesto al autor, a Manuel Rodríguez Llano, por su trabajo. Yo creo que algo hemos aprendido, esta tarde lo hemos recordado, ¿no?, lo útil que puede ser en este contexto moverse con la metodología de la sospecha. A mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Por otra parte, me parece que este trabajo no es un trabajo para estómagos débiles ni para ánimos fusilánimes. Me parece además que de alguna manera nos puede llevar, efectivamente, y ese sería un gran logro, nos puede llevar a la indignación. Y ya sería mucho más positivo, en mi opinión, que esa indignación nos llevara a difundir las argumentaciones, a difundir los datos por una parte y por otra parte a una militancia en la disidencia. Yo creo que esa puede ser ese es uno de los valores de este libro, y el otro es, me parece a mí, que una vez leído este trabajo es imposible, creo, seguir ignorando lo que sabemos y lo que nos afecta como pueblo. Y
eso es un valor que tenemos que agradecer al autor. Muchas gracias.